pero este es el país donde me siento más cómodo para hablar inteligentemente, con responsabilidad y con esperanza del futuro de la humanidad. El punto fundamental de esto es entender que al final pues somos personas, que estamos hablando del cómo ser tratadas como personas. Muchas personas y muchos movimientos que seguimos apoyando esta revolución que es un faro para todo el continente. La experiencia aquí nos nutre y nos llena nuestra batería espiritual. En Cuba nos reconocemos como iguales. Tenemos políticas sociales y tenemos jurisdicción que combate la discriminación, que da de iguales derechos para todos. Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un sano placer tener la oportunidad de encontrarnos con el presidente de la República de Cuba, el primer secretario del Comité Central de nuestro Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y bueno, con nuestra viceprimera ministra, miembro del Comité Central, Inés María Sharman Guao, nuestro ministro de Cultura que hizo el discurso inaugural de la conferencia, el poeta Alpidio Alonso Grau, y con todas las personalidades que ahí están. Presidente, hemos estado sesionando durante 3 jornadas, ya estamos para la tercera jornada. Intensas. Intensas. Incluso yo diría que intensas desde las actividades de preconferencia. Un grupo de delegados estuvo conmigo allá en el Cacahual. Allí vimos la historia del general Maceo, de su ayudante Panchito, y todo lo que hay alrededor de Cacahual, Blas Roca, el último Mambí, en fin, ese recinto abierto, el mausoleo de Cacahual, que tanta historia alberga. Y en el Sábado del Libro presentamos 3 libros electrónicos. Dos de la editorial Verde Olivo, uno dedicado a Antonio Maceo y otro dedicado a un mártir de la Operación Tributo, porque también es aniversario cerrado, 35 de la Operación Tributo, y después el libro de historieta Apunte. No sé si recuerda aquel libro de historieta que tanto hablábamos, de Enrique Lacoste, pues ya se publicó y tanto impreso como digital, pero lo presentamos digital. Y el domingo sesionó el foro de la sociedad civil que convocó la Asociación Cubana de Naciones Unidas, la ACNUR. Fue allí en la sede de la Unión de Juristas. Nuestro invitado de honor, Danny Grover, llegó al mediodía del domingo. Es una figura que yo no sé si usted recuerda, pero prácticamente es el autor intelectual de este encuentro. Yo siempre hago la historia cuando en el 2016 nos dijo que Cuba era el país que más moral tenía en el decenio de los afrodescendientes para hacer un evento de esta categoría. Un día en el estudio, una noche en el estudio de Cacho. Efectivamente. Y nosotros le tomamos la palabra desde entonces y lo hemos ido organizando. Y junto a él, nuestro invitado especial, James Early, que ratificó eso, lo ha ratificado sucesivamente de que Cuba, efectivamente. También el domingo llegó otro invitado especial. Yo no digo otro porque sea distinto, sino porque no se ha movido en los mismos escenarios, que es el académico Geoffrey de la Forcade. Es una persona que ha tenido un vínculo muy estrecho con el activismo social, ciudadano, antirracista, sobre todo con la red barrial afrodescendiente, que usted bien conoce a su coordinadora general, Marisa López Marbián. Y Geoffrey pues ha sido también nuestro invitado especial para la conferencia. Yo creo que hemos sido justos en dedicar la conferencia a dos cuestiones fundamentales, a una personalidad y a un hecho. A la personalidad, nada menos que nuestro querido Pedro de la Hoz González, Premio Nacional de Periodismo José Martí, nuestro entrañable Pedro, que
que también participó en la organización de esta conferencia durante años y que desgraciadamente la biología no nos ha dejado que Pedro esté físicamente entre nosotros, pues lo hemos recordado. Y bueno, el hecho del 50 aniversario de la presencia en Cuba del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, que a 5 años del programa han habido 2 años que el UNFPA ha acompañado muchísimo a nuestro programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. Bueno, hay delegados de 18 países, y contando los cubanos, 240 delegados, pero bueno, hay 125 delegados extranjeros. Nuestro parecer es que la conferencia ha sido positiva, y más allá de que el mundo pueda tener otro decenio de los afrodescendientes, Cuba lo ha cerrado, creo que con dignidad, con moral. Aquí no sé qué pensará Danny Grover, James Early, Roland Redwood, que ha hablado mucho del Instituto Afrolatino. Sheila la estoy convocando a que hable también. Manolo Fernández Carcasés, por la parte cubana, tiene mucho que decir también. Bueno, en fin, yo les propongo hablar. No sé si James o Danny quizás puedan iniciar. Señor presidente, un placer otra vez estar aquí en Cuba con nuestro representante, no solamente de la cultura, pero de la ética, de justicia de los Estados Unidos, Danny Glover. Recordando cuando teníamos un encuentro contigo, casi 3 horas, cuando usted estaba vicepresidente, sobre la importancia de Cuba a participar en los encuentros del hemisferio antirracista, particularmente porque Cuba se refleja algo distinto en nuestras Américas. Cuba, 6 millones de cubanos en 1959, la república más grande del Caribe, pero que impulsó una trayectoria de posibilidades de un mundo nuevo, no solamente en el nivel de ideas, pero en la práctica, y con una autorreflexión dentro del país de sus propios fallos y errores como seres humanos, pero siempre con una perspectiva de cuáles son las posibilidades en el mundo. Enfrentando este asunto de racismo que comenzó con el desarrollo del mundo nuevo, que realmente era la expansión de un sistema económico, capitalismo, con una sociología, especialmente de los africanos esclavizados, mujeres y hombres, que producen la riqueza, no solamente para las Américas, pero también para Europa. Y bueno, muy impresionante como los funcionarios, yo hablé sobre los hijas y hijos de las casas cubanos, funcionarios de gobernanza, han sembrado la conciencia del pueblo. Pero más importante para mi perspectiva, a escuchar y a ver cómo los cubanos están mapeando la realidad sociológica de antirracismo, era el protagonismo de la ciudadanía en sus particularidades que se informan la nación de Cuba. Muy, muy impresionante la organización de la sociedad, pero con la ciudadanía como el eje realmente a impulsar el proceso. Yo creo que yo estaba hablando con Danny sobre la importancia para nosotros a informar al público estadounidense sobre esta orientación, este modelo. Cada país debe buscar su propio camino sobre este asunto, pero bien impresionante este otro regalo de Cuba a nuestra América, y también yo creo que el mundo, porque Europa está enfrentando también este asunto. Y gracias al pueblo cubano, otra vez las hijas y hijos funcionarios de gobernanza para este nuevo regalo para nosotros a promover antirracismo, pero antirracismo hacia un mundo nuevo. Gracias. Bueno, lo que yo puedo decir es que es un tremendo honor, no solamente estar en su presencia, pero en la de todos los compañeros y la compañera que he conocido en esta conferencia.
Yo soy francés, radicado en Estados Unidos, y he viajado mucho y vivido en varias partes de América Latina y África. Pero este es el país donde me siento más cómodo para hablar inteligentemente, con responsabilidad y con esperanza del futuro de la humanidad y sobre todo de la capacidad de entendernos y de superar toda esta herencia terrible de la historia de los últimos 500 años del hemisferio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Pienso que los compañeros que organizaron el evento entendieron bien que es una oportunidad de crear un diálogo entre el poder político, las autoridades, la sociedad estructurada y los movimientos y las asociaciones y los círculos y las casas comunitarias y los barrios y las organizaciones municipales que con mucho sudor día a día están construyendo un modelo distinto de superación, de existencia y de felicidad. Le agradezco mucho la invitación. ¿Quién se anima? Ah, Sheila se animó. Una joven de Veracruz. De Veracruz, México. Pues ya aunado a lo que mencionaron mis compañeras y compañeros, creo que es importante reconocer que en este tipo de foros podemos analizar las realidades que vivimos en distintos países y poder hacer inclusive estas comparaciones, estas retroalimentaciones que puedan abonarnos muchísimo al trabajo que estamos desarrollando en nuestros países. Al menos en el caso mexicano, pues justo en 2019 se dio el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente. Este año se aprobó ya la ley de pueblos indígenas y afromexicanos y pues ahora toca pues darle mayor seguimiento y creo que eso es algo muy, muy lindo, el poder compartir desde las diásporas, que justo en un foro hablábamos que no es la diáspora, es las diásporas, y también pues generar este intercambio intergeneracional inclusive para que esta lucha pues siga dándose en más y más espacios y entender que la lucha sigue viva y que la lucha también pues nos abraza, era algo que habíamos comentado en el panel anterior. Y creo que más allá del ser representantes de sociedad civil, del venir de la academia, de venir desde gobiernos, creo que el punto fundamental de esto es entender que al final pues somos personas que estamos hablando del cómo ser tratadas como personas, ¿no? Entonces, pues creo que esta oportunidad ha sido muy buena. Renzoli, a todo el equipo que ha llevado este foro, creo que es algo fundamental. Gracias por la apertura y también gracias por abrirnos las puertas de su país para poder conocerlo, un poquito de las realidades y ver cómo lo podemos implementar. Gracias, muchas gracias. Collect Payne. Yes, from the December 12th movement. Del And on behalf movimiento of, 12 de diciembre. My organization. En nombre de mi organización, On behalf of my organization, en nombre de and on mi behalf of organización many, y en nombre many de African Americans who hold muchísimos the same sentiments, afroamericanos, first, I want to quiero thank ante the people todo of Cuba, the agradecer government al of Cuba, pueblo for cubano, what al it has gobierno given to cubano to por us, lo que nos to ha dado, Africans, in lo terms que le of ha dado leadership, a los africanos en first of términos all, de in terms liderazgo, of a way en forward, in terms of términos de un conflict futuro resistance, de and I want to resistencia, share y our quiero ongoing compartir support nuestro and respect permanente apoyo y and, respeto determination to y support the decisión de revolution. apoyar Thank you la very much. revolución. Así que muchísimas gracias y es un gran honor estar aquí. Desde Argentina. Para sorpresa de muchos de los colegas que estuvieron participando en el foro, somos también descendientes de africanos. A pesar de lo que digan incluso presidentes recientes, de que los argentinos descendemos de los barcos europeos que trajeron inmigrantes, nosotros decimos que sí, es verdad, pero que también descendemos de los barcos que trajeron esclavizados desde el continente africano, y allí está mi abuela, mi bisabuela y la de muchos otros que hacen parte de todo lo que tiene que ver con este movimiento afrodescendiente, que en Argentina, bueno, es incipiente. Represento en este caso al Centro Universitario África y su Diáspora de la Universidad Nacional de Avellaneda, que pudimos crear con muchas dificultades.
desde el año 2017 viene funcionando, y también a una organización custodia de la cultura y la religión, de las religiones originarias africanas, IFA particularmente, que se llama Ile Tuntum. Queremos agradecer profundamente la posibilidad de intercambiar con nuestros hermanos de Latinoamérica y también con nuestros padres y nuestras madres del continente africano. Y agradecerle a los organizadores y al gobierno cubano, que siempre es un faro para la cultura, para la promoción de la solidaridad, de la integración de nuestros países, y decir que a pesar de lo que el gobierno argentino establezca en materia de política exterior en relación a Cuba, habemos muchas personas y muchos movimientos que seguimos apoyando esta revolución, que es un faro para todo el continente. Muchas gracias. Good afternoon. My name is David Denny. Buenas tardes, mi nombre es David Denny, yo vengo de Barbados, del Movimiento de Integración. También soy presidente de la Asociación Cuba-Barbados. Es un placer para mí estar aquí esta tarde. Mi delegación, que ha participado en esta importante conferencia en Cuba para la comunidad africana. Para nosotros, en Barbados, que es un país caribeño de habla inglesa, Cuba ha representado un movimiento que defendió al pobre, a las personas más pobres en nuestra región y en las Américas. Y para nosotros esta conferencia era muy importante. Las dos conferencias eran muy importantes, las dos conferencias a las que asistimos, pero tenemos que llevar esta lucha a otro nivel. Es decir, tenemos que exigir la reparación para la población descendiente de africanos. Esta es una de nuestras luchas más importantes, porque nosotros también tenemos que enfrentarnos a un movimiento fascista que surge en Europa. Por ejemplo, cuando los países de la Mancomunidad Británica se reunieron este año para discutir problemas, el tema de la reparación estaba en el orden del día. El primer ministro de Inglaterra se opuso al debate. El canciller de Inglaterra, que también es un hombre negro, se opuso a este debate. Y el Partido Conservador en el Reino Unido y su líder, que también es un nigeriano negro, se opuso a las reparaciones. Y para nosotros, que pasamos ya a un nuevo decenio, esta lucha debe basarse en la batalla por las reparaciones para los afrodescendientes, porque en estos momentos hay gente en el mundo, y yo hablo de Barbados, que continúan sufriendo, y tenemos que hacer todo lo posible para entender la situación y las condiciones de nuestros pueblos y batallar por garantizar que las reparaciones se materialicen. Y por eso esta conferencia en Cuba para nosotros fue una conferencia muy importante, porque establece una agenda para que nosotros en el Caribe de habla inglesa podamos continuar con esta lucha. Muchas gracias, señor presidente. Hola, señor presidente. Yo soy Dorothy Davis. Y ella es Kia Parent, y nosotros representamos el Instituto del Cáucaso Negro. Estamos aquí en un programa específico de nuestro instituto que se llama la Iniciativa Global de la Diáspora Africana,
que ha sido una plataforma para el diálogo con la diáspora y también con Naciones Unidas. Nos motivó mucho venir a Cuba, nunca habíamos estado en Cuba, y también nos motivaba mucho participar en la conferencia, hablar sobre el racismo y la discriminación racial. Yo creo que hablo en nombre de las dos. Hemos aprendido muchísimo escuchando sobre todo lo que ha hecho Cuba y sigue haciendo, y en muchas formas nos ha ayudado, bueno, hablo por mí, a aclarar nuestras mentes y información equivocada que recibimos en los Estados Unidos. También queremos hacerles saber que Barbara Lee vendrá mañana a participar y espera. Pensamos que queremos mantener nuestras relaciones con Cuba. Tal vez las cosas sean diferentes, pero estamos pensando en intercambio a través de programas educacionales, culturales o algo parecido. Pero decididamente queremos continuar nuestra relación con Cuba y ampliarla y compartir lo que hemos aprendido aquí en nuestras visitas y los nuevos enfoques sobre los aspectos raciales que hemos visto. También desde una perspectiva personal, quiero decir que me alegra muchísimo estar aquí en Cuba porque mi bisabuelo ayudó a construir el ferrocarril desde el 1900 hasta 1939 y por tanto mi familia está esperando que yo regrese para que les cuente. Les agradezco muchísimo y mantengan el trabajo. Muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Roland Robach, presidente del Instituto Afro-Latino en Washington, D.C. Nuestra presencia aquí ha sido una presencia inolvidable porque hemos podido absorber la esencia de la cultura cubana, no solamente desde el campo de academia, sino a nivel comunitario. La acogida que se nos ha dado a nosotros los delegados ha sido una experiencia inolvidable. Tomo este espacio para también reconocer el papel importante que mi tocayo Rolando Resoldi y mi hermana Patricia Prego tengo que mencionar a Patricia porque ella jugó un papel sumamente importante en los Estados Unidos para motivarnos e informarnos de la importancia de nuestra participación en este encuentro. En menos de 30 días, nosotros vamos a confrontar un terrorismo racial desatado por el presidente de los Estados Unidos. La experiencia aquí nos nutre y nos llena nuestra batería espiritual para así combatir los 4 años que tenemos que confrontar bajo esa dictadura presidencial. Así que yo me uno a todos mis delegados y asumo la responsabilidad de ser uno de los combatientes respetando y protegiendo la dignidad cubana. Muchas gracias. Finalmente, aprecio su tiempo para estar aquí con nosotros, lo cual demuestra el compromiso que usted tiene para avanzar los intereses de las minorías a través del mundo entero. Así que muchísimas gracias de parte de nuestra delegación. Pido perdón por la camiseta porque no, te queda muy bien, violé el protocolo del vestuario, no, pero
Estamos en eso. Así que muchísimas gracias. Te queda muy bien la camiseta. Thank you very much, Your Excellency, sir. Muchísimas gracias, Su My name Excelencia. is Mi nombre es Honorable Abdurrahman Chara. Honorable I am Rahman Tara. delegation from Nigeria. Vengo de I am Nigeria actually here to y estoy represent aquí the para Nigerians in representar diaspora. a los nigerianos en la First of all, diáspora. I would like to extend Ante the todo, good wishes and quiero greetings of my president, trasladarle Bola el Ahmed saludo Tinubu. de mi But presidente most y importantly, I mejores would also deseos, like pero to también quiero use this opportunity aprovechar esta to thank oportunidad your para ambassador, agradecer Morales, a su who is embajador, in el señor Nigeria. Morales, She insisted that we la must señora come Morales, to que this conference. insistió en que viniésemos We never a knew esta the importance conferencia. of why she No wanted us to sabíamos come la to this importancia de que tenía When esta I came to conferencia this porque ella conference, quería que I viniésemos. Cuando realized llegué that me we di cannot do cuenta Nigerians de in que diaspora no without podemos, Nigerians, without Cuba, the no people po- of Cuba. los We nigerianos en la realized diáspora, are people of no Nigeria. podemos trabajar sin Cuba. Everywhere we have been going Donde since quiera we que came hemos is ido, Yoruba, Shango, vemos Yoruba, Oshun, Shango, Cuba. The entire Ochun, place is Nigeria. todo es The Nigeria. people of Cuba are Nigerians. El pueblo cubano We really, es really, really nigeriano. appreciate this Realmente opportunity to apreciamos understand esta that oportunidad our para culture, entender que nuestra our life, cultura, que our nuestra people vida, que nuestro are here in pueblo Cuba. está aquí también I en think Cuba. there is a Creo reason why the que hay una ambassador razón por la insisted that we cual must come, la so embajadora that we can insistió come and en see que our people. viniéramos, para que And I viniéramos a think ver a there is nuestro the need pueblo. for the Y world to creo que el understand mundo tiene que that Nigeria entender and Cuba que Nigeria have y not only Cuba similarity, no they are one solo people. tienen And similitudes, hence we sino need que to son un continue solo pueblo to y que upgrade tienen that que cultural exchange continuar so that we will desarrollando ese understand and intercambio appreciate each other. cultural para que los podamos We entender came here and mutuamente. made a presentation Yo yesterday hice on una the issue of presentación ayer racism and sobre the el efforts racismo of y los Nigerians in Diaspora esfuerzos que Commission. los nigerianos en la We also diáspora made a hacemos. proposition También that hicimos the una African propuesta Union should que la upgrade Unión the Africana diaspora division to a am, full-blown haga diaspora que la commission. The división reason de is la because diáspora africana we sea in una Africa comisión. feel ¿Por qué? Porque our nosotros en problems are África different. pensamos que And nuestros our problemas son diaspora are diferentes left there to also y suffer la on their own. diáspora There is the need for the African está Union to sufriendo a understand sola and take the y stage and necesitamos take the lead entender que and tenemos help que llevar el to liderazgo solve y the problem of ayudar a Africa solucionar diaspora los and problemas Africa de la descendants who are diáspora living outside africana y de Africa. los descendientes de For this reason, africanos Your que viven Excellency, fuera de I África. am really Por most esa grateful razón, on behalf of all Nigerians estoy that muy you have given us the agradecido en opportunity to come nombre and de see todos our los people and nigerianos que continue nos to han dado la celebrate them. oportunidad de And venir I will aquí take this message back y home, and our regreso people a mi will país get to con este realize mensaje that para part que of our mi life pueblo is here in sepa Cuba. que parte de Thank you nuestra very much. vida está aquí en Cuba. En el pueblo cubano se conoce mucho de Nigeria, de la fuerza, de la cultura yorubá, de la fuerza de las raíces africanas presentes en ese país. Entonces, en mi etapa de presidente han pasado muchas cosas, ¿no? Tuvimos un accidente de avión, hemos tenido ciclones, eventos atmosféricos complejos, tornados, la pandemia. Y la gente un poco en broma, yo creo que a veces un poco en serio me dice, usted tiene que ir a Nigeria. Y yo un día voy a ir a Nigeria con mucho gusto. Okay. Tenemos allá primero, después Senegal. Thank you very much. Good evening, Mr. President. Gracias y My buenas name tardes, is señor Angela presidente. Yo soy Ángela Nafornula, Diaspora Division soy of de la African división de Union la Commission. diáspora So de la thank you very Comisión much to the Africana. delegate of Mucho Nigeria agradezco al for delegado de actually Nigeria preempting this. por haber I was mencionado sent by the nuestra office of the división. chairperson to represent the La African Union me at this envió all el important presidente para This is representar a because, nuestra organización en un so far as evento tan African Union is importante. concerned, En lo que respecta a la diaspora Unión is defined as Africana, la anyone of African diáspora descent se define living como cualquier outside persona of de the continent descendencia who, africana que irrespective of their vive fuera del citizenship or continente y naturalization, que has the willingness respeta to engage o with the tiene la African Union voluntad or with the de continent. establecer So relaciones in con la this Unión Africana o con el respect, we continente. En actually tal came sentido, here vinimos so that aquí we are able to para actually poder get to know what is going on saber the qué es lo que está continent, pasando on the continent of the Americas, en and el then so far as others continente are de las concerned, us Américas, having different
las diferentes opiniones, los diferentes grupos que asisten a esta conferencia y que tienen la misma, cargan la misma cruz, tienen los mismos problemas: igualdad, justicia social, discriminación. Reconocemos los esfuerzos que ha hecho Cuba en el último decenio y también por la liberación de países africanos, Namibia, Angola, así como las brigadas médicas que han ido a tantos países africanos y de los cuales nos hemos beneficiado. El año que viene, 2025, la Unión Africana, el tema será justicia para África y para pueblos de descendencia africana a través de las reparaciones. Teniendo esto en cuenta, pensamos que esta es una oportunidad muy viable para conocer o saber las brechas que tenemos para poderlas elevarlas y trabajar todos en un frente unido. Muchísimas gracias. Her name is Seneka Lee from Su Senegal. nombre es Seneka Lee, soy de Senegal. She works in the Ministry. Trabajo en el Ministerio de la Cultura. I came to this conference Vine a esta conferencia por dos razones. La primera, to reinforce the para partnership that exists reforzar between la Senegal asociación and entre Cuba y Senegal. and one of the proofs Y una prueba de ello es que cuando llegué no necesitaba visa, which proves the lo que prueba la relación que existe ya entre Senegal y Cuba. second reason La segunda razón, para participar en la promoción de la afrodescendencia which Cuba is que Cuba ha tratado de promover durante tantos años. in this combat. Senegal is En esta lucha, Senegal también ha estado presente. we remember the writings of Sheikh Anta Diop, Recordamos las and of course our first president Nuestro primer presidente, el presidente Sango, promovió la negritud and for these reasons y por esas razones Senegal no podía faltar a esta conferencia. I will finish by thanking again Quiero concluir agradeciendo a su excelencia el presidente but also thank in a y también agradecer de forma muy particular a su excelencia, mi presidente, y the ambassador. al embajador de Cuba en Senegal. She has always Ella present in the siempre Senegalese ha community. estado presente en las actividades de And now we Senegal see her in the activities in Senegal. We see her as a Senegalese. y en Senegal la consideramos una senegalesa más. No es por accidente, It proves that she has prueba African que roots, tiene raíces africanas that she is que reinforcing. ha logrado reforzar. And I thank you Y all, quiero and I thank the agradecerles National a Commission. todos y a la Comisión Nacional de esta conferencia. Presidente, los africanos inclusive lo han llevado a la Unión Africana una propuesta que es muy interesante. Usted sabe que África se conoce geográfica y culturalmente, mayormente por 5 regiones. El África norsahariana, el África ecuatorial occidental, el ecuatorial central, el ecuatorial oriental y la región del África del Sur. Entonces están hablando de considerar culturalmente a América, a la diáspora africana hacia América como la 6ª región africana. Y creo que eso es un concepto de unidad que nosotros estamos abrazando. Nosotros nos consideramos parte de esa región, de esa 6ª región africana, porque la cultura africana está en nosotros. Inclusive se utilizan en ocasiones términos de améfrida por la unión. Que yo creo que son conceptos que es verdad que no son conceptos geográficos, pero son conceptos culturales que además tienen un profundo sentido político. Y sentimental. Y sentimental. Y seguramente usted está de acuerdo. Nosotros hemos planteado que estamos de acuerdo con sumarnos a esa iniciativa. Queremos agradecerle mucho que ustedes hayan acudido y hayan aceptado venir aquí al Palacio de la Revolución y poder tener
esta conversación que a nosotros nos enriquece. Nos enriquece en conocimiento, estamos aprendiendo aquí, escuchándolos a ustedes. Nos reafirma en convicciones, ver que compartimos ideas comunes, un bien común, una aspiración de que haya un mundo más justo para todos, sin distinciones, y mucho menos sin evaluaciones de distinguir a las personas por si tienen un color de la piel u otro color de la piel, cuando nosotros siempre partimos de una convicción martiana que decía que patria es humanidad, que todos somos iguales y que no hay raza. Somos los humanos, somos los que habitamos el planeta Tierra. Y para nosotros es muy importante la presencia de ustedes en Cuba. Nosotros estamos viviendo una situación muy compleja. Yo que hubiese querido participar en las sesiones del evento que han sido tan ricas en debate, pero en el último mes hemos sufrido 2 ciclones, 2 sismos y 3 desconexiones completas del sistema electroenergético nacional. Y eso ha demandado mucho trabajo, mucho vínculo con las provincias, estar con la gente en los lugares afectados. Tenemos más de 50.000 viviendas afectadas, además otras infraestructuras, y eso no nos permitió tener ese tiempo, pero por eso pedimos a Rensol y a los organizadores del evento que nos dieran un espacio para ver si los podíamos recibir en Palacio y poder conversar con ustedes. Pero nuestro primer sentimiento hacia ustedes de agradecimiento por en un momento tan complejo estar con nosotros. Y la complejidad de este momento se suma a lo que ya ustedes conocen. Llevamos más de 4 años viviendo un bloqueo recrudecido por 240 y tantas medidas que aplicó el presidente Trump en su anterior mandato, que mantuvo el presidente Biden, que se reforzaron además con la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y ustedes que han estado aquí saben que en Cuba no hay terrorismo. Nosotros sí hemos sido víctimas del terrorismo, y sobre todo un terrorismo que se ha gestado en los propios Estados Unidos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Y todo eso nos ha provocado carencias, nos ha provocado dificultades, nos ha reafirmado algunas desigualdades que no deseamos en nuestra sociedad, nos ha deteriorado algunos indicadores sociales que si cuando los comparamos con nosotros mismos, a veces un poco uno le da pena explicar estas cosas, porque hay indicadores sociales nuestros con los que tenemos insatisfacción en este momento, pero que siguen siendo, sobre todo en salud, en educación, indicadores con muy buen desempeño, pero indudablemente han tenido una afectación en estos duros tiempos. Pero no perdemos el optimismo, tenemos estrategia. Sabemos que ahora se ha generado un histerismo en los operadores contrarrevolucionarios en Estados Unidos contra la revolución cubana, un histerismo entusiasta sobre el futuro de Cuba cuando Trump va a retomar la presidencia de los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos 65 años de resistencia, de bloqueo, de experiencia, de cómo sortear las cosas, y la disposición, la decisión de seguir manteniendo la obra de la revolución, de seguir perfeccionando nuestra sociedad y de seguir construyendo el socialismo en Cuba, creando riqueza a partir de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, de nuestro trabajo, pero para distribuir con justicia social entre todos, que esa es nuestra manera de ver el ideal socialista. Y ustedes se preguntarán, bueno, con esta situación tan compleja, ¿por qué hicieron el evento? ¿Es una tosudez? ¿Es algo testarudo hacer el evento? No, es que le damos mucho valor a estos temas que tienen que ver con los sentimientos, que tienen que ver con la espiritualidad de los pueblos, que tienen que ver con la espiritualidad de las naciones. Nosotros no podemos desarrollar la espiritualidad cuando venga un tiempo de bonanza. Tenemos que trabajar fuertemente para superar todas las problemáticas económicas que estamos viviendo, pero a la vez seguir trabajando, seguir fomentando, seguir alimentando el espíritu de nuestra gente.
Y estos encuentros fortalecen. Ustedes han estado agradeciendo a Cuba, ¿no? Nosotros les tenemos que agradecer mucho a ustedes. Y ustedes nos están dando mucha energía con la participación en esta conferencia. Nosotros sabemos lo que es el valor de la cultura y el papel que juega la cultura. Y estoy hablando de la cultura no solo en el concepto más amplio, no solo como creación artística, sino también como historia, como esencia de nuestros pueblos. Y por eso, defendiendo eso, tenemos un enorme compromiso, que cuando estamos ya casi en la culminación del año que cierra el decenio declarado por Naciones Unidas para los afrodescendientes y conmemorando también el 50 aniversario de la entrada de Cuba al Fondo de Naciones Unidas para la población, pudiéramos desarrollar esta conferencia para intercambiar, para conocer de sus experiencias, para que nos sirva de aporte todo lo que ustedes han hecho desde sus pueblos, desde sus países, desde sus naciones, desde movimientos sociales, desde movimientos académicos, desde movimientos culturales, desde movimientos comunitarios, desde gobiernos, pero sobre todo el sentido con que en sus pueblos han luchado contra la discriminación, para nosotros también asumir esos aprendizajes y también de manera modesta presentar, compartir con ustedes las cosas que hacemos en Cuba y las visiones que tenemos en Cuba sobre estos temas. Y partimos de un legado, que es el legado del comandante en jefe Fidel Castro. Fidel, como ustedes conocen, fue un apasionado, un estudioso severo de la obra del héroe nacional de Cuba, de José Martí. Y Martí fue un hombre con un pensamiento humanista, una dimensión tremenda, y fue de los que nos enseñó de que no se podían distinguir a las personas por el color de la piel, ni mucho menos. Y desde que triunfa la revolución, Fidel promueve dentro de la obra revolucionaria la eliminación de la discriminación racial, la discriminación por el color de la piel. En un país que había vivido años, siglos de coloniaje español y que después vivió una república mediatizada, neocolonial, dependiente de los Estados Unidos, donde entraron todas esas influencias de discriminación de lo peor del pensamiento norteamericano, que por supuesto no es el pensamiento del pueblo norteamericano. Es los antivalores que ha tratado de desarrollar en todo ese tiempo los gobiernos de Estados Unidos con relación a nuestros pueblos. En ese afán hegemonista por dominarnos, por borrarnos de nuestras mentes, nuestras esencias, nuestras raíces, para que adoptemos como patrones de vida lo que nos brinda el llamado sueño americano, que más que sueño es una pesadilla y deja a tanta gente frustrado en el paso de los tiempos. Y a partir del triunfo de la revolución, Fidel fue uno de los que encabezó, con la continuidad de Raúl, todo un grupo de políticas sociales buscando igualdad, buscando equidad, buscando inclusión, buscando oportunidades para todos. En un país que había vivido todo ese rezago de colonización y neocolonización. Y yo recuerdo que yo crecí, yo soy de una generación que nació en la revolución, en los primeros años de la revolución. Yo digo, nosotros nacimos libres de racismo. O sea, nosotros crecimos, en el aula todos éramos iguales, en las escuelas todos éramos iguales. Muchos de mis mejores amigos de la infancia, después de la etapa de secundaria, después de la etapa universitaria, son personas de color de la piel mulatos o negros, y nunca tuvimos un sí ni un no, porque no, para nosotros eso no significaba nada. Todos participábamos, todos tenemos los mismos derechos, todos hacíamos las mismas actividades en la escuela sin ninguna distinción. O sea, nacimos libres de eso. Y por lo tanto, siempre hemos tenido una sensibilidad hacia esa problemática que nos las enseñó la revolución, pero no solo nos las enseñó como doctrina, es que se fue consolidando porque fuimos viendo en la vida los avances de la revolución en este orden de cosas. Vimos cómo en los barrios
más vulnerables, avanzaban los programas sociales, avanzaban las políticas sociales, había inclusión en todos estos temas. Y yo le diría, yo estuve revisando lo que plantea el programa del decenio de los afrodescendientes, y que plantea que haya reconocimiento, que haya justicia, que haya desarrollo y que haya enfrentamiento a las diferentes formas de discriminación, y en Cuba tenemos todo eso. En Cuba nos reconocemos como iguales, tenemos políticas sociales y tenemos jurisdicción que combate la discriminación, que da de iguales derechos para todos, propiciamos el desarrollo cultural, histórico, educacional, en toda su amplitud, de todas las capacidades de cualquier ciudadano, y enfrentamos cualquier manera de discriminación. Así lo hicimos en África. Y cuando un pueblo africano nos pidió ayuda para poder estabilizar su independencia, allá fueron los cubanos. Blancos, mulatos, negros, a combatir por África. Y yo creo que aportamos un granito de arena en la independencia de Angola, en la independencia de Namibia, en la independencia de otros pueblos, y sobre todo, y nos sentimos de manera sana orgullosos de que ayudamos a darle un golpe mortal al apartheid en Sudáfrica. Y Fidel y Raúl lo explicaron mucho, lo han explicado muchas veces. Era la manera de saldar una deuda con nuestras raíces africanas. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser descendientes africanos, de ser descendientes de nuestros pueblos indígenas, de ser descendientes también de europeos. Pero siempre distinguimos que hay un grupo de valores compartidos por las cubanas y los cubanos que los tomamos de África. La valentía, la rebeldía, la alegría, la capacidad de resistir. Y en nuestras raíces, de las que estamos también muy orgullosos, hay toda una presencia cultural rica que nos distingue y que la compartimos. Por eso cuando estamos en África, estamos como en casa. Cuando estamos en el Caribe, estamos como en casa. Cuando estamos en América Latina, estamos como en casa. Yo creo que todos somos hermanos. Los que compartimos las ideas estas de lucha contra la discriminación, yo creo que compartimos también la idea de que un mundo mejor es posible, y no es el mundo este que tenemos, que siembra estas divisiones, que siembra estas distinciones. Un mundo que debió aprender de la pandemia y ser más solidario, y ha evolucionado a ser un mundo cada vez más agresivo, donde la brecha entre ricos y pobres, entre norte y sur, es más grande, donde cada vez hay menos posibilidades de acceder, donde hay un orden económico internacional brutal para las mayorías, y donde hoy asoma otro fantasma, el fantasma del fascismo. Y el fascismo es una tendencia ideológica, una corriente ideológica sumamente discriminatoria. Discrimina a los pueblos, planteó que un pueblo era superior a los demás, despreció al resto de los pueblos, asesinó a millones de seres humanos, y esa memoria histórica no se puede perder en nuestra gente. No es posible que demos lugar y que veamos con contemplación cómo el ultraconservadorismo de derecha y el fascismo va avanzando en el mundo. Cada vez más partidos fascistas, más expresiones fascistas, más expresiones xenofóbicas, más expresiones discriminatorias hacia nuestros pueblos. Y yo creo que también, me atrevo a asegurar que todos estamos de acuerdo, que en esta conferencia también debemos hacer un homenaje al pueblo palestino, que está siendo discriminado como pueblo.
pero está siendo discriminado de la peor manera. Quieren desaparecer el pueblo palestino, quieren desaparecer la cultura palestina, porque lo que hay en Palestina es un genocidio. Un genocidio por parte de Israel con todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos. Y el mundo tiene que sentir indignación cuando pasan esas cosas. Y siempre tenemos que pensar que los que piensan hegemónicamente lo que hacen hoy con Palestina, lo quisieran hacer con cualquiera de nuestros pueblos. Por lo tanto, esta también es una lucha común, es una causa común y yo creo que también nos une. La semana pasada estábamos conmemorando un aniversario del momento en que se fundó la unión de Cuba con CARICOM, con los países del Caribe, del Día de Cuba con los países del Caribe. 4 presidentes de aquellos momentos, los 4 países del Caribe que eran independientes, en un momento que Estados Unidos había logrado, en complicidad con la OEA, aislar a Cuba diplomáticamente. Todos los gobiernos de América Latina rompieron relaciones con Cuba, excepto México. 4 líderes caribeños establecieron relaciones con Cuba y rompieron el aislamiento. Y hoy nosotros tenemos una relación bellísima con las 14 naciones independientes del Caribe. Somos hermanos y nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros constructores, también sin distinción de color de la piel, han estado colaborando con el Caribe, como lo han estado en países africanos. Estuvimos en África en el ébola, hemos estado con brigadas cubanas en varios países africanos. Cuando han ocurrido los sucesos de Haití, nuestros médicos cubanos siguen en Haití ayudando al pueblo haitiano y hoy tenemos médicos también colaborando con el pueblo mexicano. Y estudiantes de todos esos confines también han estado en Cuba, sin distinción también de color de la piel, formándose como profesionales en nuestro país. Y hay vivencias que uno tiene también en lo personal, que ahora vienen a la mente cuando estamos hablando de estos temas. Por ejemplo, cuando vamos a los países africanos de visita, cuando estamos en Angola, cuando estamos en Namibia, cuando estamos en Sudáfrica, las expresiones del pueblo de sentido hacia Cuba, uno las ve con mucho, de una manera muy entrañable. Entonces te encuentras que en todos esos lugares hay sociedades o instituciones que son de solidaridad y de amistad con Cuba, que la encabezan, la integran personas que estudiaron en Cuba y se formaron como profesionales, que muchos de ellos han llegado a posiciones destacadas en el gobierno de esos países. Y cuando uno ve que todo eso lo hemos podido hacer, nos da también un sentido de satisfacción de poder contribuir con nuestros hermanos. Y en Namibia hay algo particular. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en los momentos que se luchaba por la independencia, hubo una masacre del ejército sudafricano contra el pueblo namibio, que fue la masacre de Casinga, donde murieron miles de personas. Los niños que quedaron vivos de esa masacre fueron traídos a Cuba. Estudiaron la primaria, estudiaron la secundaria, estudiaron el bachiller y estudiaron carreras universitarias en Cuba. Y hoy son personas de bien en su país, que contribuyen al desarrollo de su país y que cada vez que uno va a Namibia recibe un cariño, una actitud de hermandad que realmente emociona y compromete mucho, como nos compromete esta conversación que tenemos con ustedes. Y es que nosotros siempre hemos estado orgullosos de nuestro mestizaje. Y como dijo ahorita, el que no tiene de Congo ni tiene de Carolina. Yo a lo mejor soy un poquito blanco, pero yo soy también afrodescendiente. Afrodescendiente.
y nos sentimos orgullosos y eso corre por nuestra sangre. Y está en el sentimiento, pero también está en la manera en que somos. No hay cubano que se resista a oír una música africana o a seguir el ritmo de un batá o de un tambor. Para colmo, en la provincia donde nacimos Alpidio y yo, que es una provincia de la del centro de Cuba, un importante hombre del derecho, estamos hablando de los años 30, 1930, tal vez 1940, Caturla, que era un hombre de color de la piel blanca, rompiendo los prejuicios de aquella sociedad sumamente racista, se casó con una mujer negra, rompiendo todos los canones. Lo criticaron de todas maneras, lo trataron de... Y era un hombre del derecho, pero era músico, y fue el primero que llevó a la música sinfónica, incluso en Europa, en Orquesta Sinfónica Europea, los tambores batá africanos a esa música, hizo ese aporte también dentro de nuestra cultura. Entonces, fíjense cuántas cosas hay en nuestra historia común que son hechos que salen de esa esencia. Guillén, nuestro poeta nacional, definió el mestizaje. Barnet, que creo que dio una conferencia o hizo una intervención bellísima en el encuentro, definió lo que significaba para nosotros ser una nación mestiza. Y eso lo tenemos con mucho orgullo. O sea que nosotros tenemos mucho respeto y mucho orgullo por esa herencia africana que tenemos. Entonces, un día, bueno, ha avanzado la revolución, yo creo que hemos tenido una política social que ayuda a que no haya discriminación, pero nada es perfecto. No se pueden borrar los vestigios de un pensamiento discriminatorio en 65 años de revolución. Se pueden abrir caminos, se pueden consolidar caminos, pero siempre queda algo por hacer. Y Fidel, a finales de los años 90, que se preocupó mucho por un grupo de problemáticas sociales que había en el país cuando habíamos pasado una etapa muy dura como la de ahora, que se llamó periodo especial, empezó a desarrollar todo un grupo de programas sociales orientados, encaminados a atenuar algunas problemáticas sociales que se nos habían engendrado como tendencias negativas en nuestra sociedad, como tendencias no deseables. E insistió mucho, por ejemplo, empezamos a hacer estudios con trabajadores sociales y con el aporte de las ciencias sociales, y la doctora es una de las personas que más ha contribuido en estas cosas, de cómo era el acceso a las universidades, de cómo era el acceso a la educación de las familias de color de la piel negra, o cómo era el acceso a determinados servicios, qué desigualdades podía haber, y fomentando programas que permitieran atenuar algún tipo de desventaja o algún tipo de situación de vulnerabilidad o algún tipo de deficiencia. Bueno, han pasado los años y cuando yo era vicepresidente atendía uno de los temas que atendía eran los temas culturales. Nos acercamos a la UNIAC y con Renzoli y con Pedro de la Hoz, que yo creo que es muy merecido que se haya dedicado también esta conferencia a su memoria, porque fue un defensor de esa equidad, de esa igualdad. Renzoli y Pedro nos hicieron comprender que aunque se había avanzado mucho, quedaban vestigios y que había que seguir luchando en contra de la discriminación. Y ahí empezamos, yo creo que hacíamos unos debates cada 15 días o cada 20 días. Nos fueron explicando todo lo que ellos hacían desde la Comisión Aponte, las deudas que había desde el gobierno con la Comisión Aponte. Empezamos a propiciar un grupo de encuentros que abarcaron todos los organismos de la Administración Central del Estado, o sea, todos los ministerios. Ellos tuvieron encuentros con los ministerios y le demostraron a cada ministerio en su ámbito dónde podía haber determinadas manifestaciones de discriminación racial. Y así se fue ministerio por ministerio. Durante 7 años. Durante 7 años. Y llegaron a la educación. Y la educación en ese momento se estaba proponiendo un perfeccionamiento, un proceso de perfeccionamiento. Y se les dio la oportunidad por la receptividad del Ministerio de Educación para que ellos hicieran la revisión
de todos los libros de texto nuevos que iban a apoyar ese proceso para que en ninguno hubiera un enfoque mínimamente discriminatorio. Porque uno de las cosas, de los empeños que más tenemos, y son de los temas que ustedes han debatido, es la necesidad de formar valores antidiscriminatorios desde las pequeñas edades. Porque esos van a ser los valores del futuro de nuestros pueblos y van a ser los valores de nuestro país. Así aprendimos de todo el programa de color cubano, y cuando llegamos a una madurez, yo creo, de las ideas y de las cosas que se habían hecho, se presentó por parte de ellos un programa que se aprobó como programa de gobierno en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el programa de gobierno contra la discriminación racial, que surgió en un momento importante porque habíamos tenido también habíamos aprobado una nueva constitución que reforzaba la condena a cualquier tipo de discriminación. Eso se conjugó también con los valores antidiscriminatorios que están en el Código de las Familias Cubanas, que también surgió al calor de todas estas discusiones. Y después se propuso hacer el Observatorio Social Color Cubano. Entonces nosotros sentimos que hemos aportado, que hemos hecho, que la revolución ha dado oportunidades, pero no estamos complacidos con todo lo que hemos hecho. Y sabemos que tenemos retos, tenemos desafíos, y con toda esa honestidad se lo hemos expresado a ustedes, porque estamos en un combate común, tenemos un desafío común. Las condiciones en que vive el mundo hoy no son propicias para que avancen estas ideas, y nosotros nos tenemos que imponer, porque estas son ideas emancipadoras, estas son ideas que enaltecen la condición humana, y por eso también era importante para nosotros el desarrollo de esta conferencia en Cuba, para aprender de ustedes, pero también para poder explicarles cuáles eran nuestras visiones, cuáles son nuestros compromisos y lo que estamos haciendo. Yo creo que primero un amplio programa ha tenido el evento, y ese programa ha propiciado un debate, ha propiciado intercambio. Aquí hay jóvenes compartiendo con líderes de estos temas más experimentados. Aquí ha habido enfoque de diferentes países, de diferentes movimientos, y yo creo que todo eso nos ha dado una imagen más integradora, una visión más integradora de todo esto. Está el tema de haberlo dedicado a la memoria de Pedro de la Hoz. Han sido espacios propicios para reflexión, para análisis, para debate. No ha sido un evento cerrado ni puramente académico. Yo diría que ha sido un evento de sentimientos y compromisos, de esperanza, y ha llegado al pueblo. Ustedes han estado en las comunidades, en instituciones, todavía les quedan recorridos por hacer, y yo creo que eso ha enriquecido también el evento. Y yo creo que ha sido un homenaje digno de todos nosotros a ese programa, o a esa inquietud desde las Naciones Unidas de haber dedicado un decenio a los afrodescendientes, y también a la entrada de Cuba en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ha existido la presencia de varias agencias de Naciones Unidas en este evento. Y yo creo que nos ha permitido también ante ustedes ratificar un grupo de posiciones que tiene Cuba, que las he compartido de alguna manera con ustedes sobre el tema de la discriminación racial y de la discriminación y de la lucha contra todo tipo de discriminación. En estos tiempos podemos mostrar el homenaje que hacemos a una mujer, Carlota. Fue una esclava africana que se rebeló y después movió un movimiento independentista en Triunvirato, y no por gusto. A la operación que hicimos para liberar a Angola se le llamó Operación Carlota, en reconocimiento a esa mujer africana que se convirtió. Disculpen, pero es que me he emocionado en este encuentro, y
Bueno, está la ruta del esclavo, que es una manera de poder didácticamente mostrar toda esa historia. Está el trabajo de la Comisión Aponte de la UNIAC y el programa Color Cubano. Hay 11 subprogramas y hay comisiones municipales y provinciales en todo el país atendiendo el programa nacional contra la discriminación racial. Y hemos tenido también una importante contribución del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Por ejemplo, en el 2022 se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura por parte de este fondo, que incluyó la impresión de miles de ejemplares del libro Revolución Cubana contra el Racismo, que lo pudimos hacer llegar a nuestras instituciones educacionales. Tenemos el Centro Cultural Quintín Bandera. Una de las esencias también nuestras es que una parte importante de nuestros próceres independentistas, de nuestros guerrilleros revolucionarios más destacados, de nuestros científicos más destacados, de nuestros deportistas más destacados, de nuestros científicos más destacados, de esos con los que ustedes han compartido, son personas mulatas y son personas también negras. En los científicos cubanos que hicieron las vacunas que salvaron a este país de la pandemia, hay también, bueno, todos los que lo hicieron son mestizos. Hay blancos, mulatos y negros, y salvaron el país desde la ciencia. También se han tirado más de 6.600 ejemplares del manual para el sistema educacional que se llama Conceptualización de la Etnicidad Cubana, y es el enfoque desde lo étnico hacia toda esta problemática. Por lo tanto, agradecerles a ustedes nuevamente la presencia en nuestro país, la oportunidad que nos han dado de enriquecer nuestra visión con lo que ustedes han aportado en el debate y sus experiencias. Decirles que nosotros nos vamos a mantener fieles a ese legado martiano que también poseemos como herencia, de que patria es humanidad. Y Martí lo sintió desde muy pequeño. Martí, cuando era pequeño, hay una anécdota en la vida de Martí cuando Martí describe lo que sintió cuando vio que se había vejado y se había humillado a un negro esclavo en una finca que creo que fue en Matanza, ¿no? En la finca Anábana. Hizo un poema bellísimo sobre ese hecho que lo marcó en su vida. Por eso fue tan defensor de la justicia social y tan defensor de la lucha contra la discriminación. Y estaremos junto a ustedes luchando incansablemente por la reparación histórica de nuestros pueblos y por la preservación y la ratificación de nuestras raíces africanas, indígenas, europeas y defendiendo las causas más justas de todos nuestros pueblos. Gracias, amigos.